al 31. ¿Tienen todos la NB, todo eso? Sí. Bueno, entonces hagamos la lectura alternada. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos permites esta bendición de estar aquí juntos, Padre. Gracias por permitir vernos también después de ya algún tiempo, Señor. Te agradecemos sobre todas las cosas que podemos tener tu palabra, que nos has dado ilusión en ella, y que tú, Señor, nos has abierto los ojos para que podamos ver y entender las cosas que son espirituales, Padre Santo. Te agradecemos, pero rogamos que estés con nosotros, que nos ilumines, que nos limpies con la sangre de nuestro Salvador, de tu Espíritu, bendito Dios, hable a nuestros corazones y nos guíe siempre en el camino eterno. Estamos en tus manos, te rogamos esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues llegamos a la creación del ser humano, hermanos. Hay tantas cosas que pudiésemos hablar respecto a este tema en particular. Hay hermanos que me han estado preguntando sobre lo popular ahorita. De repente, ya saben ustedes que hay quienes no creen que el hombre fue creado. También hay creyentes que incluso dudan esto y han escrito cosas, algo así como que Dios se ensayó primero con pues seres parecidos a nosotros, pero que todavía no eran seres humanos, y hasta el final como que creó seres humanos. Son puras elucubraciones raras. La Biblia es muy clara, muy definitiva en lo que dice, y no así nada de lo que llegamos a escuchar no es ni claro ni definitivo como lo que leemos en las Escrituras. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, todo el esquema que presenta el National Geographic? No sé si todos estamos familiarizados con él, donde está un changuito, sí, y luego va una cadenita hasta que está el hombre ya, una persona ya de pie, y ya, sí, todos hemos visto eso, porque están en los libros. Si ustedes le ponen, son un poco curiosos de esas cosas, si llegan a hacerlo, pues está bien; si no, pues la verdad es que van a perder mucho tiempo. Se supone que para probar de esa cadenita se tienen los llamados fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Yo no sé si ustedes sepan que, por ejemplo, en uno de ellos es ya ven que hacen una reconstrucción y se supone que hacen una imagen. ¿Saben ustedes de qué hacen una? De una mandíbula y unos dientes, un pedazo de mandíbula, ni siquiera toda la mandíbula, sino de un pedazo de mandíbula y unos dientes. De ahí sacaron toda la cara de se supone que uno de nuestros antepasados.
Han escuchado del hombre de Nebraska, han escuchado del hombre de Pekín, y así, ¿no? Y si se va tantito hacia todo lo que se dice, ¿saben ustedes en el hombre de Nebraska sobre qué es? Se encontró un diente. ¿Y saben ustedes después qué pasa? Que descubrieron que ese diente era de un cerdo. O sea, después de tanto, y de decir tantas cosas, y de escribir, y de dejarlo en libros de texto, terminan, pues, descubriendo que era una farsa. Y así se traen. Y sin embargo, pues sigue la académica, y sigue la gente pensando que el ser humano, pues empezó así y terminó de la manera en que ellos. Entonces, la verdad ni vale la pena siquiera darle algo de tiempo a todo eso. No hay maneras de explicar lo que pasa con el ser humano, cosas muy sencillas que nos hacen como tales. Una de las cosas que me toca estudiar por obligación son las cuestiones de la lingüística. Uno de los teóricos de la lingüística, probablemente han escuchado su nombre porque también es un politólogo, ya está muy grande el hombre. Es un judío, pero no es creyente, ni siquiera judío creyente. O sea, acuérdense que hay judíos bien paganos. Hay judíos que no son observantes del judaísmo, son judíos nada más porque vienen de esa raza, pero son ateos. Noam Chomsky, a lo mejor lo han escuchado, es un lingüista. Mucho de lo que maneja la lingüística ahorita es de él. Bueno, él mismo, a pesar de ser una persona que no cree en la evolución, a pesar de ser así, una de las cosas que le maravillan es cómo los seres humanos son los únicos que pueden hablar. El punto no es que pueden hablar, sino cómo es que pueden hablar, porque eso es lo que hace. Bueno, según la evolución, cómo llegamos los seres humanos a hablar. Parte de lo que trata él en esto, y él menciona que los únicos seres en el mundo que están dotados, fíjense, genéticamente, no estamos hablando, o sea, biológicamente, son los seres humanos, no hay nadie más. Aunque ustedes escuchen al periquito que les dice hola, ¿qué más les dice su periquito? Por ahí tenemos cerca de Tampico, no sé si los que lo han escuchado, tenemos uno que nos está gritando todo el tiempo hola. Tiene una explicación eso, pero no es lo que pasa con los seres humanos. ¿Okay? Cosas tan simples como esas. Y es hasta que venimos a pues, la lectura de la Biblia y nos damos cuenta de lo especial, ¿verdad? Qué grandioso es el Señor. Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Fíjense cómo lo coloca desde el principio: sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil y se arrastra por la tierra. ¿Qué papel le dieron al ser humano, hermanos? ¿Qué papel le dieron simplemente por ser el portador de la imagen de Dios? ¿Qué papel? No en vano el Salmo 8, cuando ustedes leen eso, ¿se acuerdan? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Se maravilla al ver, y luego empieza a definir, si ustedes se acuerdan del Salmo 8, él viene a traer todo lo que dice aquí, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es eso lo que nos dice aquí, es un recital, me imagino que después de leer el Génesis, porque prácticamente describe lo que nos dice este pasaje. Es impresionante lo que hace el Señor, los seres humanos creados a imagen de Dios. Hay cosas que de nosotros se van a, ¿cómo les diré? Que compartimos de alguna manera con los animales, ¿no? Por ejemplo, el ser físico,
de dónde procedemos según las Escrituras. Después nos van a hablar un poquito más. ¿Se acuerdan? ¿De dónde nos formó el Señor? ¿Quién está tomando vitaminas por aquí? ¿Nadie toma vitaminas? ¿De cuál, hermano? Vitamina B12 metal. Ay, hermano. Esas duelen. No duelen, buenas cremas. ¿Cuántas veces les han recetado calcio, especialmente a las mujeres, por las cuestiones del embarazo, porque por eso pierden mucho calcio? Hierro, zinc, especialmente a los varones, magnesio. O sea, ¿qué son? Son minerales. ¿Han sabido de personas que luego andan comiendo yeso? Sí, sí. Que agarran y hasta les hacen hoyo a las paredes o se lavan. ¿Saben ustedes que esa es una reacción del cuerpo precisamente porque necesita eso? Necesita, o los que comen tierra, ¿han visto gente que come tierra? Necesitan algunos minerales que el cuerpo nos exige y les sabe bien, por cierto. Comen, les sabe bien, les gusta, se hacen sus golosinas, los gises. Fíjense, eso compartimos con los animales. Ellos también fueron formados de la tierra. Pero esto que dice aquí, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eso de conforme a nuestra semejanza es como decir dos veces lo mismo. ¿Ok? No crean que esa es otra cosa. Obviamente no se refiere, porque Dios no tiene, recuerden que Dios es espíritu, es lo que nos dice la Escritura, no se refiere a nuestro físico, sino se refiere a aquello que no está en nuestro ADN, no está en nuestros cromosomas. La imagen de Dios es aquello que no se va a ir una vez que muramos, es aquello que nos hace ser personas. ¿Okay? Eso es aquello que nos distingue a unos de otros, que nos hace muy singulares, ¿verdad? Allí donde está impresa la imagen de Dios es aquella que cuando partamos de este mundo, hermanos, si el Señor no viene antes, pues nos la vamos a llevar. Es parte de lo que hizo de nosotros. Bueno, nada más con esto, que hizo el Señor, nos dejó algunos detalles, algunos puntos para que tengamos claro también nuestro papel en este mundo. Y por eso es que ustedes tienen un encabezado general que dice: Dios nos ha dotado para ser portadores de su gloria. Si queremos decir de su imagen, está bien. Ser portadores de su gloria en ese sentido. Dios crea a los seres humanos como el pináculo de su creación para que ellos sean sus representantes. Y sus representantes en todo lo que había creado, que es lo que nos dice el versículo 26 que ustedes acaban de leer. Somos creados, fíjense bien esto, para que la gente, ojo, porque esto puede hasta torcerse. Fuimos creados para que la gente nos vea. ¿Verdad que se puede torcer eso bien fácil? Fuimos creados para que la gente nos vea, para que vea cómo somos, para que vea cómo trabajamos, para que vea cómo hacemos las cosas. Pero el problema, cuando digo que eso se puede torcer, es porque podemos hacer eso, ya no he recaído, ese es el problema que tiene, podemos hacer eso pensando en nosotros. El ser humano originalmente tenía que hacer todo eso que dije, pero para que vieran a Dios, no para que lo vieran al ser humano, sino para que vieran a Dios. En ese sentido es portador de su imagen, o esa gran función que tenía. Todos deberían de ver cómo es como Dios, así cuando yo trabajo, la gente debería de ver cómo Dios trabaja. ¿Se acuerdan que hasta el Señor Jesús tomó ese ejemplo?
Cuando está trabajando un sábado y lo están censurando, ¿se acuerdan? ¿Qué dice él? Mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, es lo que decía el Señor. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, estaba hablando Dios mismo. Obviamente, le correspondía todo el derecho de decir esas palabras. Pero noten eso. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús es, como me están viendo, vean a quién. Al Padre. ¿Se acuerdan cuando también les dice, oh, no, si no me quieren creer por lo que les digo, créanme por las obras que hago, de que vengo del Padre? Juan capítulo 10. ¿A quién estaba mostrando Jesús? A Dios. ¿Cómo qué? Fíjense bien esto, porque este era el papel que le dieron al hombre al principio. Ese fue el papel. Ser la que Dios lo creó así, ser la imagen de Dios. Eso fue. Y entonces Dios desde el principio pues equipó al ser humano con lo necesario para realizar eso. La primera cosa con lo que lo equipó lo tenemos ahí en el encabezado 1, que es que Dios nos ha dado dominio, que es lo que dice el verso 26, y ejerza dominio. Y entonces empieza a mencionar toda la creación, ejercer autoridad. El Señor le delega al ser humano autoridad para esto, sobre el resto, todo el resto del mundo creado. ¿Y qué tenía que hacer el ser humano al ejercer dominio? Porque eso sigue siendo, recuerden esto, estas cosas que se dieron en el principio no significa que no existan hoy, existen. Se ejerce dominio, pero fíjense ahorita lo que significa esa palabra ahora. Cuando ustedes escuchan, nosotros ejercemos dominio sobre algo, ¿qué nos hace la palabra? Al escucharla nada más, ¿qué nos hace pensar? Pero ¿suena positivo o suena negativo? Sometimiento injusto. Luego suena mal, ¿verdad? Yo ejerzo dominio, fíjense, y es el papel que le dieron al ser humano, y sí lo ejerce, pero ahorita la palabra suena mal. Ahora, no suena mal gratis, suena mal porque en efecto el ser humano le ha dado esa característica. ¿Cómo es que ha hecho, o cómo es que esa palabra, ejercer dominio, esa frase, suena mal? ¿Por qué suena mal? Porque todos dominan mal. Porque todos ejercen mal el dominio. Exactamente, ¿haciendo qué? Injusticia. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que se muestra con el dominio? Ahí está el punto. Se muestra injusticia. Exactamente, pero ¿cómo es que se dio? Pues a cabo de acciones. ¿Vemos un gobierno que domina? Sí, pero ¿cómo? Entonces ese es el punto. Vemos un hogar en donde pues ahí también debe de haber dominio. ¿Cuántas veces se tuerce eso? De hecho, hermanos, esto tiene que ver con todo lo que hacemos. Todo, absolutamente. El asunto es que el hombre, al principio, cuando le dan esto, él tenía que demostrar cómo gobernaría Dios el mundo. ¿Cuál es el problema? Después de que el hombre pues cae, se separa del Señor, lo que tenemos ahora con esa palabra pues está relacionado con lo que se hace ya por un ser humano pecaminoso. Pero ¿por qué es relevante ahorita para nosotros? Porque no cambia. Nosotros ahora como creyentes también estamos destinados a hacer todo lo que hagamos para reflejar, no para reflejarnos, para reflejar cómo es Dios, para reflejar su imagen. Porque fuimos creados a su imagen. Entonces, en muchos sentidos podemos ser como Dios, aunque no actuemos perfectamente, pero, por ejemplo, nosotros hablamos del amor de Dios, ¿no? Entonces, siendo amorosos, ¿qué pudiese ser? Pues una forma de reflejar a Dios.
sigue siendo práctico el hecho de que donde trabajo, como trabajo, se muestre ¿qué? A Dios. ¿Cómo hago las cosas? Porque también, si se fijan, como hago las cosas puedo mostrar. Ese asunto, a ver, ¿cuántos consideramos? Fíjense, porque aquí está la cuestión del dominio. El dominio no significa que yo sea rey, significa que yo gobierno sobre todo aquello en lo que Dios me ha puesto. Allí muestro dominio. El trabajo es uno de ellos, ¿okay? El hogar es uno de ellos, son de las cosas que tenemos bajo nuestro dominio y es real. ¿Quiénes van a ser responsables de lo que pase con los hijos en una casa? ¿Son los hijos los responsables? ¿A quiénes se les van a quedar mirando? Pues a los padres. ¿Ok? Ahora, el ejercicio de ese dominio, pues puede ser bueno o puede ser malo. El gobierno que tenga sobre esas cosas o va a reflejar a Dios que me hizo su imagen o lo contrario. Bueno, ya tenemos creo que la idea de qué es lo que pasa en general en el mundo, pero todo ser humano ejerce dominio, todo ser humano. Fíjense, ahí en sus notas, el Señor está hablando de alguien pagano, que era Nabucodonosor, un emperador. El pasaje de Jeremías 27, dice a través del profeta Jeremías: ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia. Fíjense lo que dice Dios: quien es mi siervo. Él no creen que era creyente, pero vean cómo Dios dice: he puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes, todos los seres humanos, creyentes o no, ejercen dominio. Todos los seres humanos han sido creados para representar a Dios, hermanos, como ninguna criatura puede. Eso es lo que leemos en ese verso 26. ¿Ok? Todos los seres humanos. Y de aquí, cuando hablamos de todos los seres humanos, tal vez podemos irnos a un aspecto básico de la cuestión del ser humano: la dignidad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Cada vida es preciosa, cada vida es importante, cada vida es digna. Ahora, fíjense también con eso, porque ¿por qué cada vida es importante? Porque cada vida es digna, aún después de la caída. Aún después de la caída es lo que nos va a decir Génesis, más adelante, Génesis capítulo 9. Cuando el Señor prohíbe que se le quite la vida a una persona en Génesis 9, ¿por qué lo prohíbe? Da ese argumento nada más: porque fue creado a imagen de Dios. No le quites la vida a una persona. Voy a demandar la sangre de las manos de esa persona que lo haga. Es lo que dice Génesis capítulo 9, específicamente el verso 6. ¿Okay? ¿Por qué es sagrada la vida humana? Porque ese es el argumento de la Biblia. ¿Okay? Y esto ya una vez que el hombre es un hombre caído, no estamos hablando de aquí antes de Génesis 3. Entonces, notemos eso, porque esto es un contraste con lo que el mundo piensa, y ahorita el mundo va moviéndose fuertemente, hermanos, hacia esa idea. A mí me sorprende mucho cuando estoy escuchando a los que no estoy promoviendo nada político, ojo con eso. En esta cuestión de la fe, todos los creyentes tenemos que ser fieles a Dios, no a colores de ningún lado, ¿ok? Y tenemos que escuchar y tener el criterio adecuado para discernir cuando se están agarrando monte. Pero el partido dominante ahorita en todo el mundo, el que se identifica como de izquierda, no solamente en México, una de las cosas que promueve se supone que es el respeto a la vida. Entonces no quieren que se haga nada con los delincuentes, por ejemplo, sino que se les lleven psicólogos, se les lleven psiquiatras y les atiendan con especialistas,
porque dicen que las cosas que hacen los delincuentes es por lo mal que los trató la sociedad. La sociedad en la que viven es la culpable de que sean lo que son. ¿Ok? Entonces hay que respetar la vida, no a la pena de muerte. Por ejemplo, ¿suena bonito? No a la pena de muerte. ¿En la Biblia hay pena de muerte? Sí hay pena de muerte. Vida por vida, dice la Biblia, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿O me equivoco? Y a veces por cosas, por ejemplo, si una persona, un chamaco maldecía a su papá, por eso era pena de muerte. A veces hasta por cosas que nosotros pensaríamos no está tan, no es tan fuerte, pero si un hijo o una hija maldecía a su papá o a su mamá, eso era pena de muerte. ¿Qué pasaría hoy si pudiera pasar eso? Fíjense, ojo con esto, porque se dice no, eso es una barbaridad. Eso es por un lado, y por otro lado le dicen a las mujeres que ellas pueden abortar. Esos son los promotores. ¿Cómo pueden conciliar eso? Escúchenlos y vean esa tremenda contradicción. La única forma de ver el mundo, hermanos, en ese sentido, y al ser humano, de veras, en el sentido de que la vida es importante, es solamente la forma bíblica de ver la vida. Cada vida, en todo momento, es importante. Tienen ustedes en sus notas un pasaje del Salmo 139, una porción, donde el escritor del Salmo hace mención de cómo Dios tuvo cuidado de él antes de que naciera. Fíjense cómo habla muy poéticamente. Ustedes que dicen: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, tus ojos vieron mi embrión. Fíjense, ¿qué es el embrión? Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Cuántos pasajes recuerdan ustedes que habla de así en este tono? Y no necesariamente en poesía como este salmo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios llama a Jeremías, capítulo 1 de Jeremías? Antes de que nacieras, te conocí. Y antes de que te formara en el vientre de tu mamá, te aparté. También lo dice Pablo, ¿se acuerdan? Me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Se acuerdan que él mismo lo dice? ¿Ok? O cuando le dice a Timoteo: tú has conocido ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo conoció Timoteo las Sagradas Escrituras? Desde. O sea, ¿qué nos imaginamos aquí? La palabra griega que se traduce ahí por niñez es desde que es un embrión. Fíjense bien, desde cuándo Timoteo había conocido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo le habla de la fe no fingida que había en él y que también había estado en su abuelita. ¿Por qué? Porque su mamá, cuando ya lo tenía en su vientre, hermanos, que era un simple embrión, ya estaba recibiendo ¿qué? Las Sagradas Escrituras. O sea, de verdad es impresionante la forma en que la Biblia nos despliega estas cosas. No, y en el caso de la forma de ver el mundo no cristiana, ustedes saben que ahorita, por ejemplo, se puede detectar si un niño va a nacer con síndrome de Down. Lo sabemos. Y le pueden decir a la mamá: ¿sabes qué?
que no nazca. Es mejor que no nazca. Y en la Biblia no. Cada vida es importante. En la Biblia ustedes no van a encontrar eso de que el más apto es el que sobrevive. No lo ven en nada de lo que leemos aquí. Y la Biblia muchas veces va a tener cuidado de en qué momentos somos muy vulnerables. Realmente tenemos dos momentos. Uno de ellos es cuando estamos chiquitos y otro de ellos es cuando estamos chochitos, ¿verdad? Los dos con che, ¿verdad? ¿Qué dice en ese plano? Ese no lo tienen apuntado, pero a lo mejor búsquenlo rápido. Es un pasaje muy conocido por nosotros porque lo tenemos citado, pero no aquí, en el seminario 1, capítulo 19 de Levítico. Ahí vayan rápido, ya ven que va adelantito. Tercer libro de la Biblia. Levítico, capítulo 19. ¿Ya lo tienen? Sí. El que tiene el verso 32, por favor, léalo. Delante de las calles te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hay que hacer con los niñitos? Miren, hermanos, allá en mi pueblo, en mi pueblito bonito con sus arbustos arrebolados, ¿saben qué nos enseñaban de niños? Ahorita yo no sé cómo está la cosa, tengo mucho que no estoy ahí. Nos enseñaban, cada que veíamos un anciano, ¿se acuerdan ustedes que a los curas les pasaban la mano? Nosotros no nada más lo teníamos que hacer con los curas, teníamos que hacerlo con todo anciano que encontraran. Si llegaba una persona ya anciana a la casa de visita, fuera quien fuera, familiar o no familiar, simplemente por ser un viejito, uno le tenía que besar la mano. Dios suena raro, ¿no? Ahora tenía que mostrarle respeto a esa persona. Bueno, esa es una cosmovisión bíblica, es una forma de ver la vida desde las Escrituras. Ahora, necesitamos tener cuidado de otros detalles. Por ejemplo, podemos escandalizarnos como creyentes, hermanos, de que pues, no, el aborto y un montón de niños, y en efecto, y es horroroso eso, que atenta contra la dignidad del ser humano, eso es correcto. Y lamentablemente la mayoría de la gente en el mundo está en rebelión contra Dios en cuanto a esto, y sin embargo, a pesar de que las personas están en rebelión contra Dios, siguen con esta dignidad. Pero ojo, hay también formas en las que no glorificamos a Dios, y puede ser que ni siquiera les veamos que están al nivel de algo como el aborto, pero es delicado también. ¿Qué cosa? Ahí tienen una nota de Santiago, capítulo 3, en sus hojas, y el argumento de Santiago es exactamente el mismo que se va a usar en la Biblia para decir que no atentemos con la vida del prójimo. Dice: ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Está hablando de la lengua. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué dice? O sea, tanto el aborto como el chisme ataca ¿a quién? A los portadores de la imagen de Dios. Así es que si por un lado estamos condenando el aborto, pero por el otro estamos chismorreando de alguien, estamos exactamente en el mismo plano. Tanto una cosa como la otra son horrendas y también son un atentado. Ojo también, por favor, a ver, regresen ese pasaje de, ahora sí, esa es la cita del seminario 2, ¿verdad? La de Levítico que les dije. A ver, Levítico, ¿qué era? 19.
19. ¿Se acuerdan cuál es el texto que tenemos ahí? ¿Sí o no? 19 ¿qué? No, el que está citado en el seminario 1. ¿No? Estoy haciendo los exámenes. 19:16. ¿Cómo dice? No andarás de calumniador al pecador, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. ¿Qué se hace cuando pasa eso? Se atenta contra la vida de tu prójimo. En la versión Reina Valera es la que está citada en el seminario 1, que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Así dice la versión Reina. En la parte del seminario 1, por si luego tienen dudas y recuerden su cuaderno, es cuando se habla de la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Nada más está la cita bíblica. Pero ahí está ese pasaje que acabo de leer. ¿Qué es importante entonces? Fíjense qué tan importante es la imagen de Dios en el ser humano, la dignidad del ser humano, que ni eso, hermanos. Todos los seres humanos somos valiosos porque todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Entonces, Dios nos ha dado dominio como parte de esa imagen. También Dios nos ha dado un mandato. Vean en adelante, versículos 27 y 28. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense qué pasaje tan. Este pasaje del verso 27 es algo muy importante. Muy importante porque la gente que, la misma que mencioné hace ratito, que están promoviendo ciertas cosas que son antibíblicas en el ámbito de la política y de la sociedad, también una de las cosas que dicen es que lo dicen así, lo dicen con esta frase: la religión judeocristiana ha hecho esto y aquello y allá y acá. Una de esas cosas que dice que ha hecho es que ha visto a la mujer como inferior. ¿Ok? Esa es una de las cosas que van a decir. Eso es una mentira. No dudamos que haya personas, otra vez así como cuando hablábamos del dominio y de que se use mal el término y que se ejerza mal de tal manera que se convierta en malo. No dudamos que haya personas que también hayan entendido eso malo, pero la Biblia nunca ha enseñado la inferioridad de ningún lado. Fíjense bien allí, cuando dice Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, inmediatamente dice que varón, o sea, los dos son creados ¿qué? Y si lo ponemos en una palabra, iguales. No hay ni uno que sea inferior o superior al otro. ¿Ok? Cuando dice Dios creó al hombre, esa primera palabra hombre significa humanidad. Y esa humanidad está compuesta también por mujeres y hombres con igual dignidad. Con igual dignidad. Si los seres humanos de repente se pasan y abusan de una manera u de otra, eso es por su pecado, no porque Dios haya dicho las cosas así. Los seres humanos fueron creados con igual dignidad, los hombres y las mujeres, y a los dos les tocó pues todo lo que Dios está diciendo de ellos. ¿Ok? El mandato de dominio es para hombres y para mujeres. No solamente para los hombres.
Les está dando esto a los hombres y a las mujeres. Ahora, es importantísimo. ¿Por qué Dios tiene que decirnos así? Porque usted ya sabía desde cuándo, hermanos, que nos gusta agarrar, ¿no? Una de las cosas que hacemos es que siempre buscamos cómo darle lado. ¿No les han tocado papeles ustedes ahí donde ya no nada más antes preguntaban hombre, mujer? Ahorita ya le preguntan otras cosas. No binario, dicen ahí. Otro incluso. Antes se resolvía nada más si era hombre o era mujer, ahora ya. Y si han visto ustedes ahora que es algo súper horroroso que un hombre que ya se hizo, ¿cómo se llama? Bueno, dice que se cambió, sí, que cambió su apariencia, ya es una ofensa que le diga él. ¿Tiene usted que decirle? O viceversa, ¿no? También sería mal. Fíjense esto es importantísimo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo creó al ser humano? Hombre, mujer. Y eso no va a cambiar, aunque haga eso, aunque se transforme. De verdad que no va a cambiar. Cuando esté viejito, aquel que ya... No me acuerdo, alguien un médico lo dijo jocosamente, que iba a ir con problemas de próstata siendo mujer. ¿Por qué? Porque no. O han escuchado también que ya el primer hombre que tuvo un hijo. ¿Sí vieron esa noticia? Sí. Sí. Pero lo interesante, fíjense qué chuecos somos. Ahí sí me llamó la atención la noticia y la leí toda. Vi que a veces no quiero ni leer esas cosas. La pareja estaba compuesta de una mujer que decía que era hombre y de un hombre que decía que era mujer. Y la mujer traía barbita muy fina, ¿verdad? Porque no se le hace igual que... ¿Quién es barbón aquí? Muy finita, o sea, como la barba que trae es como el vello que le sale uno acá. Pero sí, pues con barba, ¿verdad? Según eso. Pero de andar tomando, pues ya saben. Y el otro, bueno, qué ridículo. Terminan siendo otra vez hombre y mujer, pero diciendo cada quien que no es. Y luego, pues ¿quién tuvo el bebé? Pero según esto tienen ustedes que decir que lo tuvo un hombre. O sea, es una locura. Es una locura. Pero en eso estamos, y algo tan sencillo. Dios creó al hombre a imagen suya, con alta dignidad, porque fue hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? Y con igual dignidad, porque los creó hombre y mujer. Con igual dignidad, pero fueron hombre y mujer. ¿Y qué les encargó? Algo que si son hombre, mujer no va a pasar. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Si hubieran tratado con esas cosas Adán y Eva, hermanos, no estaríamos aquí. Si se fijan, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar. Vuelvo a repetir este mandato que les da, que deben ejercer dominio siendo fructíferos y multiplicándose. Eso solo lo podían hacer exactamente como Dios lo va diseñando. ¿Ok? Y eso que fueran fructíferos y que se esparcieran sobre la tierra, todo esto
Todo esto también se lo dijo a los animales, si ustedes se acuerdan. También les dijo a ellos, pero solamente al ser humano le dijo lo que ustedes ven aquí. Llena la tierra, sométanla. Fíjense esas palabras, ahorita les digo que nos pegan, ¿no? Ejerzan dominio. ¿A poco no nos pegan ahorita? Sométanla. Nos tienen connotaciones negativas en nuestra mente para esto. Pero obviamente que estamos hablando antes de Génesis 3. Lo que les está diciendo el Señor: tengan hijos, aquí está el mundo, para que vayan, se dispersen por todo él y hagan la misma tarea que les encargué a ustedes por todos lados. ¿Okay? El gobierno, el dominio de todo. Pero recuerden ustedes, cada cosa hacerla como si Dios la haría, porque ellos eran su imagen. En lo que iban a hacer, claro, sin pecado, el hombre era capaz de hacer eso. Trabajar reflejando perfectamente a su Creador. Amar reflejando perfectamente a su Creador. ¿Ok? Gobernar reflejando perfectamente a su Creador. Ya después del pecado, pues eso tronó, ¿verdad? Pero aquí vamos a esto. Fíjense, multiplíquense, llenen la tierra. Los papás tenían que tener hijos, enseñarles a los hijos eso mismo que Dios les estaba diciendo. Piensen en eso, porque esas tareas no se han quitado. Piensen ustedes en los hijos ahora. ¿Qué creen ustedes que quiera un hombre que no es creyente para sus hijos? Creo que todos lo sabemos. A ver, ¿qué quiere una persona no creyente para sus hijos? Que haga una carrera, que sea exitoso, esa es la palabra clave tal vez. Una familia. ¿Que forme una familia? Que gane mucho dinero. Que gane, bueno, sí, va más hacia eso, ¿no? Va a ser más hacia ese lado, ¿no? Sí. Ojo con eso, Que sea famoso puede ser, sí, puede abarcar mucho de eso, ¿no? Acuérdense, porque esto tiene que ver con el principio. Definitivamente van a querer que sus hijos tengan éxito en todo, ¿no? ¿Qué diferente debería de ser una paternidad de personas que son creyentes, que entienden esto que estamos leyendo aquí en Génesis? Para verificar que todo lo que haga sea para alimentarse, ¿no? Independientemente si tiene una carrera, pero Porque son qué? porque son hijos a imagen de hechos de Dios. Si se fijan, o sea, eso no se pierde. Eso no debe cambiar. ¿Para qué van a hacer lo que van a hacer? Ahí cambia mucho el enfoque, Así como sus padres, o así como Adán y Eva al principio, ellos existen para lucir. ¿Pero a quién? A Dios. Ellos existen para dar a conocer. ¿A quién? En todo lo que hacen. Y todo aquello en lo que hacen, recuerden que es ahí donde se ejerce el dominio. Es donde tenemos gobierno. Entonces, imagínense si uno de nuestros hijos va al salón y empieza a botar por allá el pupitre y a aventarle a la maestra el cuaderno en la cara. A ver. Ese es como niño, ese es su dominio. Ninguno se escapa, Esa es su esfera de dominio, su esfera de gobierno. Llega como yo. ¿Saben qué me ponían mucho en los cuadernos cuando estaba en la primaria? Ya ven que las maestras ponían sellitos. A veces ponían burros, cotorro, cochino. Ahí ponían un cochino. Eran puros animalitos. Bueno, mi cuaderno
terreno estaba lleno de burros y de cochinos. A ver, no es para presumir, ¿no? Pero tampoco me voy a excusar, pero no era creyente, ¿no? Y nadie tenía que ver conmigo con eso. Pero piénsenlo. ¿Qué es lo que proyecta eso? ¿Qué es lo que proyecta? El día viernes nos ponían un sello u otro. ¿Era un diablito o un angelito? ¿Cómo nos habíamos portado en toda la semana? ¿No? ¿Saben qué es el que más me tocaba? El diablito, sí. Pues si había burros y lo demás, pues ya con eso coronaba la semana. Pero piensen eso. ¿Qué reflejaba un cuaderno así? No me digan, es Dios. ¿Cómo está reflejando a Dios? ¿Sí se fijan? O sea, esa es nuestra esfera de dominio. Esa es en cuestión de nuestros hijos. Existen como nosotros, repito, para dar a conocer a Dios, para lucir a Dios, para mostrar a Dios. Hay que orar mucho por ellos en ese sentido para que apunten y ejerzan un dominio adecuado en este sentido. Este es el punto de la nota que tienen de Génesis 2:15, generalmente que tiene que ver con el cuidado, con el trabajo que le asigna al ser humano. Pero vean el otro pasaje, el Salmo 127:4. Dice que los hijos son como, dice, flechas en las manos del guerrero. ¿Son los hijos? ¿Qué creen? ¿Por qué creen ustedes que nos haya dicho aquí el salmista esto? Flechas. ¿Cómo podemos tratar a nuestros hijos en lugar de como flechas? ¿Vieron la? Ahora, hace poquito falleció mi hermana mayor. Tuve que ir a la Ciudad de México. Pues ahí fue su funeral, fue en casa de mi mamá. Y estaba ahorita acordando en el mes. Una de mis tías aprovechó, porque no nos vemos en siglos, aprovechó para regalarme un juego de té, no de los niños, con la jarrita y las tacitas. ¿Saben ustedes? Me dio una caja que ella guardó ese juego que se lo dio una persona con la que ella trabajó muchísimos años atrás. Vean ustedes cómo la guardó, o sea, cómo la cuidó y cómo me la dio, también para que no se me fuera a romper en el camino. ¿Ok? Cómo la cuidó y la estuvo guardando. Y como ya mi tía, no sé si fue por el asunto de que mi hermana mayor había fallecido y le haya hecho pensar, pues, ¿para qué quiero seguir guardando estas cosas? ¿Sí me explico? Cosas que ella nunca usó, desde que se la dieron, nunca la usó. Siempre la cuidó mucho. ¿Se fijan ustedes que podemos tratar a nuestros hijos como el juego de té, en lugar de como las flechas que nos dicen? ¿Andar qué? Una cuestión de una flecha es ofensiva, ¿eh? Eso que hizo mi tía con ese juego de té, que es defensivo, lo cuida, lo protege, lo envuelve, le pone burbujitas para que no le toque nada,
que nada le haga daño. No es el punto aquí. Nada de que no quiero que mis hijos nada, el mundo los toque, que no los lastime, que no los afecte. Aquí lo voy a... Si se fijan lo que hace, son como que flechas, no es así, es para lanzarse. ¿Qué van a hacer allá? ¿Qué les toca hacer allá? ¿Qué les toca hacer allá? ¿A dónde van? Ser imagen. Exactamente. En fin, hermanos, hay muchas cosas respecto a este asunto que les repito, nos da tantas cosas de reflexión, pero pensemos en orar para que el Señor les ayude a que tengan dominio sobre esas esferas, si quieren ustedes pequeñas, pero que ahí muestren al Señor, que ahí representen a Dios, que las personas puedan ver cómo trabajan, cómo comen, cómo tienen a sus hijos, como todas las cosas que tienen que ver, pero que en eso, en todas esas cosas puedan ver a Dios, que vean eso y piensen en Dios. De verdad eso es algo muy especial cuando es evidente en alguna persona de la fe. También Dios nos ha dado recursos. La última cosa, Dios no nos dice que solamente vayamos a trabajar. ¿Qué nos dice el verso 29? También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, en todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Ojo también con lo que dice el 30, porque a veces no pensamos mucho en ese detalle, pero es verdad. A todo animal de la tierra, también a las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, ¿qué les dio? Planta verde para alimento. O sea que al principio, ¿qué? No había carne asada ni nada de eso, ¿no sé? No había. Todos, seres humanos y animales. No había animadversión entre unos y otros, pues obviamente. Y es bien drástico. Yo no sé si han visto videos de cómo los animales atacan a otros para comérselos. Es horroroso. ¿Saben ustedes al que no soporto? Al dragón de Komodo. No lo soporto, de veras. Tampoco le gustó a... ¿Saben qué hace el dragón de Komodo? Lo que más les gusta son las vísceras. Entonces es horroroso ver que se está comiendo al animal vivo, pero empieza comiéndoselo de ahí. Porque ese es el otro problema, ¿verdad? Como envenenan, paralizan al animal, pues se lo van comiendo vivo. Otros, primero como los felinos, claro que primero los asfixian, pero el otro ingrato, de veras que para mí se me hace bien sádico, y no veo que tenga un depredador así, que del dragón, a ver si lo conocen ustedes, me dicen, pero no, yo no soporto ver cómo hacen pues es sadismo en toda su expresión, desde mi forma de ver esas cosas. Para otros puede ser natural, pero eso es algo terrible. En fin, hay una dieta incluso hasta hoy, hermanos, eso nada más se los digo de paso, por si quieren, están interesados en dietas. Hay una dieta que se llama la dieta aleluya. Fíjense cómo se les pone. Ya nada más se meten después ahí lo googlean y ya van a encontrar la dieta aleluya, que está basada en Génesis 1, por la cuestión de que comer puras plantas y semillas, etc. Así es que los que quieran, pues, si les gustan hacer dietas, a la mayoría creo que no se los notan. Pero entonces está
Ese real, eso es algo que se tenía en el principio. No hay pues más que animales y seres humanos vegetarianos. Los seres humanos no pensaban que necesitaran más, hasta que pensaron que necesitaban más, allá por el capítulo 3. Es que era suficiente como Dios había hecho las cosas. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho al darnos recursos? Es muy importante que entendamos también, hermanos, que no sé si, creo que mencionamos de paso de una vez que no nos toca salvar al mundo. No es nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? Ya lo leímos. Ejercer dominio, ¿qué significa? Gobernarlo. Eso sí nos toca. Pero ¿gobernarlo qué? Como Dios. ¿Eso hace la gran diferencia? Sí. Cuando decimos no nos toca salvar al mundo, vean ustedes que hay ahorita movimientos muy extremos, que dicen que no puedes ni siquiera pisar el césped, ¿no? Pero no por cuestión estética o porque lo vayas a arruinar, sino porque no debes. ¿Ok? Que bueno, las cosas de este mundo llegan a dársele un valor prácticamente idéntico o a veces hasta superior al ser humano. Eso es un error. Pero también es un error el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El abuso. ¿Por qué está el problema en el mundo? Pues por eso realmente, por el abuso de los recursos, por el mal gobierno de los recursos. La forma en que el ser humano está, porque no puede evitar hacerlo, porque fue creado para eso, no puede evitar el gobierno del mundo. El problema es que lo hace mal, y por eso es que este mundo está lleno de problemas. No podemos negar que lo gobierna, y es la única criatura en este mundo que puede hacer, miren, puede dominar el animal más feroz que hay aquí. ¿Han visto ustedes alguno que no? No estoy hablando de las bacterias y del COVID y todo eso, pero de los seres vivos. Es impresionante lo que puede hacer el ser humano con todo eso. Lo malo, repito, es el mal uso de esa facultad que Dios le dio desde el principio. Precisamente por ese asunto de que Él hace mal uso, pues tiene un gran problema. ¿Cuál es el gran problema, hermanos? Es que está separado de Dios. Nosotros ahorita tenemos un gran problema nada más de ver que estamos leyendo el Génesis capítulo 1, pero lo estamos leyendo hoy a la luz de ¿qué pasaje? De Génesis capítulo 3. Hay tantas cosas que yo creo que se nos van a escapar de lo que estamos leyendo en el capítulo 1, nada más porque nuestro contexto no es allí, no estamos como en aquel tiempo, estamos después de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Ese es el gran problema que vivimos. Hemos sido creados a imagen de Dios para gobernar su creación, pero hemos pecado, y ese es el problema que seguimos cargando. ¿Cómo nos podríamos, no sé si medimos la forma en que hemos tratado aquello que Dios nos ha dado en nuestras manos hacer? ¿Cuántos podríamos decir que lo hicimos bien? Ya les dije de mi primaria, ¿no? Y mi cuaderno. ¿Cuántos podríamos decir eso? No hay esfera donde el ser humano no ha sido puesto, hermanos, que no tenga sus cosas ahí. Al hombre lo ponen a gobernar
¿se han fijado cómo cela, otros celan lo que está haciendo el de acá y le quiere quitar lo que está haciendo el producto de eso? ¿Sí se han fijado? Hay detallitos. Digamos, el Señor le dio a alguien la facultad de ser creativo y de elaborar cierta cosa. ¿Cuántas veces han visto que alguien se lo roba y se lo apropia? Por eso tienen que hacer leyes de derechos. Y por eso, si no quieres que te lo roben, tienes que ir a ¿qué? A hacer tu trámite. ¿Sí se fijan? O sea, detallitos como esos. Detallitos de veras nos demuestran esa situación, ese problema en el que estamos. Todas las cosas debiesen demostrar cómo es que reflejamos a Dios en todo lo que hacemos. Todo lo hará. Es bien complicado. Fíjense lo que dice Colosenses, el pasaje que tienen ahí, versículo 1, verso 15. ¿Qué es lo que hace Dios debido a que hemos estropeado la imagen en la que fuimos creados? Fíjense lo que dice Colosenses 1:15, hablando de Cristo. ¿Quién es Él? Es la imagen del Dios invisible. A ver, ¿qué ven ustedes aquí? Parecido con Génesis. ¿Qué ven ahí parecido con Génesis? Que Él es, Cristo es la imagen. ¿Qué es lo que sabemos ahora por Génesis? Que nosotros éramos ellos, hermanos, éramos esto, creados a imagen de Dios. Adán, cuando fue creado de manera perfecta, era esto que está diciendo aquí. ¿Sí se fijan? Si fuéramos a lo del Génesis, aquí le podríamos cambiar el él, que se refiere a quién, a Jesús, y podríamos poner a Adán, que pero pecó. Nosotros también podríamos aquí poner nuestro nombre, pero ¿qué? Pero pecamos. O sea, nos toca exactamente lo mismo. Y luego, ¿qué pasó en respuesta? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Nos dice el siguiente pasaje, obsérvenlo por favor. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables, vean esas palabras, delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? A través de Él, ¿cómo nos puede ver Dios? ¿Cómo nos presenta ante Dios cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? Santos. O sea, de repente mi cuaderno ya tiene ¿qué? Ya no tiene burritos, tiene abejitas. De repente mi cuaderno ya no tiene, ¿qué otra cosa les dije? Cochinitos. ¿Qué ponían de sello de limpieza? Yo no me acuerdo. Y ya no tiene diablitos, sino tiene puros angelitos. De repente mi cuaderno, quién sabe por qué, pero ya no lo reconoce mi mamá. ¿Vieron ustedes la sorpresa que se llevaron cuando revisaron mi cuaderno un día mis padres? Y luego todavía mañoso. Ya ven que el sello son rectángulos. Lo que hice con el sello fue llenarlo todo de lápiz. Y luego hice otro rectángulo aquí abajo y otro acá abajo y también los rellené del mismo tamaño para que después mis papás hicieran el rascadito. Y lo hicieron y sí se ganaron el premio, imagínense. Pero esa es la cosa. Cuando viene nuestro Señor Jesús a resolver el grave problema que teníamos, hermanos, es ese punto. ¿Cómo? Esas palabras, para presentarnos como
santos, intachables, irreprochables. Así es como te ve el Señor una vez que vienes en Cristo, que estás en Cristo Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo sería lo que Adán no fue. Él obedecería en todos los sentidos, gobernaría perfectamente en todas las áreas que le tocó gobernar. Y Dios nos considera tal como somos en Cristo, santos, perfectos, irreprochables. Híjole, y mientras tanto, hermanos, mientras el Señor establece el estado eterno de todas las cosas, pues Él nos encamina a que nos parezcamos cada vez más a Él. De eso mucho va a tratar Colosenses. Y es lo que dice, por ejemplo, el pasaje que tienen ustedes ahí, dice: ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Fíjense bien esto. Otra vez regresamos al mismo punto. Se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando. Eso va creciendo en conocimiento a imagen, otra vez la palabra imagen, pero ¿de quién? De su creador. Regresamos a ese punto. El Señor, a través de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, con todo y que tenemos todavía nuestro problema con el pecado, nos parecemos cada vez más a Él. Y somos las únicas personas en toda la faz del planeta, hermanos, que podemos estar o que podemos decir estas cosas, pero porque es Dios quien está haciendo esa obra en nosotros. Esa es la labor del Espíritu Santo, la labor santificadora en nuestras vidas. Estamos siendo renovados a imagen de nuestro Creador. De eso le damos las gracias. Pero a la vez, hermanos, tenemos que estar pendientes de aquello que nos dice ese mismo pasaje de Colosenses. Después se los encargo que lo lean completamente, porque hablan de cómo hay que despojarnos de eso, ¿verdad? Y eso no lo podemos hacer con nuestra fuerza, es algo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer. No lo podemos hacer por nosotros. Y una de las cosas que nos recuerda el momento de la Santa Cena, quiero invitarles a que pasemos a ello. No sé cómo estaba en el programa, pero vamos a pasar aquí. Es que nos recuerda que los recursos que no tenemos por nosotros mismos los podemos adquirir a través de Cristo. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Con qué luchamos? Bueno, Cristo nos ayuda. Y una de las cosas que nos dice al invitarnos a su mesa es que Él tiene lo que necesitamos. Que nos alimentemos de Él.